Bueno, me encuentro ya en la avenida Primero de Mayo. De hecho, aquí atrásito ya está el Puente de Fierro, Estación del Mex y Puente de Fierro. Ahorita nos vamos a meter, según Google Maps, la calle se llama Norte 10 y después Faisanes, que un suscriptor me dijo que ahí grabara, quiere ver yo creo su calle. Así es que no olvides suscribirte a este gran canal que va en crecimiento poco a poco, 15,000 suscriptores y nos vamos a Tijuana y luego le vamos a caminar hasta Cancún. 6 mesecitos, un año más o menos, toda esa aventura. Y si no te la quieres perder, suscríbete, que faltan menos de 4,000 suscriptores para la gran aventura. Mientras tanto, ya me cansé, es que vengo de grabar el otro video. Si no lo has visto, miren, acá arribita dejo la pestañita para que lo vayas a ver. Y mientras tanto, vamos al video. Bueno, por lo tanto, estamos aquí en Primero de Mayo, la avenida. Y fíjense, algo de lo que yo me quejo mucho son de las calles o los pasos peatonales donde no hay luminarias, está muy feo. Y vean, este es uno de ellos. Vamos a dejar que pase la gente para no grabarla. Y es que la verdad yo no quiero problemas con la gente, es lo que menos quiero. Y que van a decir, es que me estás grabando, me estás acosando. Ya saben, ¿no? Cómo son las mujeres hoy en día. No digo que todas, pero sí la gran mayoría que hasta con verlas se ofenden. Bueno, entonces aquí lo que les decía, que hay un parque en primer lugar. Este parquecito estaba peor, la verdad, sí estaba como que la hierba más alta. Pero aquí es como, pues paso de la gente para ir a Puente de Fierro. Vean. Y pues sí, está todo descuidado. Aparte de descuidado, está solo. Está solo y no hay ni una lámpara. De hecho, ni postes hay. Creo la única luz que hay es en esa capilla. Vamos a verla. Vamos a acercarnos antes de meternos a Palomas. A ver si no me dicen nada los vecinos que me quiero robar algo o algo así, porque ya saben que la gente luego es como que un poco mal pensada. Y pues esta capillita es la que está aquí en este parquecito. ¿Por qué le rompen los vidrios? No sean groseros. Bueno, con mucho respeto a todas las imágenes de todas las religiones, con su permiso, quiero grabar nada más su interior. Muy bonito, muy bonito. Bueno, continuemos. Ahora sí, vámonos a, ¿qué dije? Norte 10, ¿verdad? Listo. Ahora sí me encuentro en la esquina de la calle. Por cierto, en esta calle es donde se meten las combis, las que van para Jardines, las que van para Cebetis, las segundas vías. Por aquí se meten por esta calle. Así es que también nosotros nos vamos a meter a esta calle Suki. Y esa se supone que se llama Norte 10, la calle Norte 10. Indios Verdes, autopista. Bueno, ahora sí, estamos empezando el recorrido por Palomas. Primera vez que lo hago caminando, Normalmente paso por aquí en combi. Pues esperemos que esté tranquilo, que esté relajado, porque pues lo que he escuchado es un barrio de cuidado. Amigo, que me dijiste que grabara por aquí, dime, ¿es de cuidado o si hay malandrines? O en todos lados hay malandrines, pero me refiero que nada más porque te vean en la calle y te asalten. Porque hay colonias donde sí hay malandrines, pero pues no te metes con ellos, no te hace nada. Pero hay otras en donde si no eres de ahí, presta para acá, ¿para dónde vas? Saca para la chela y pues ya te quitan todo lo que traes. Bueno, ahí adelantito hay una torre de agua y de hecho creo que hay un edificio como pues ya abandonado o lo demolieron. Vamos para allá. Listo, hemos llegado aquí a la torre de agua. Se ve impresionante, la verdad. Esto sí se ve bien de barrio, vean. Mucho cable y la torre de agua oxidado. Miren, ahí estaba el edificio que demolieron. Esta es la torre de agua. ¿Funcionará o funcionó algún día? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe por qué tiraron ese edificio? Bueno, vamos a seguir para allá adelante, para ya meternos a la calle de Faisanes, porque hasta ahorita esta es la calle Norte 10. Si a alguien les gustaría acompañarme a un recorrido por su colonia, por su barrio, pues manden un mensajito allá a Instagram. Más que nada en Instagram es lo que más uso, Facebook casi no. Ahí por si me quieren acompañar a un recorrido o me puedan dar un tour por su barrio, pues ahí estaré esperando y pues vamos a grabar, ¿no? ¿Ustedes sabían que estas torres son las que se conectan los teléfonos?
Muchos pensarían que se conectan a un satélite, pero no, se conectan a estas antenas. Ahí por cada antena que vean, ahí está su teléfono y también por eso los rastrean o nos rastrean por cualquier delito que cometamos. Pues ya saben por dónde pasamos y todo. Pero sí, es a las antenas donde se conectan los teléfonos, no a satélites. Ya estamos llegando a un mercado. Ahí dice mercado municipal, pero no sé cuál sea. Pero hay un mercadito. Creo que hasta aquí acaba la calle Norte 10 y ya después sigue Faisanes. A ver, los que hayan vivido por aquí, sigue igual. ¿Qué ha cambiado? Aquí en Palomas. Colonia Palomas. Palomas. Es que luego YouTube sepa de qué estoy hablando. Y si no mal recuerdo, es tianguis. Creo que sí, hoy es tianguis. ¿Cómo se llama este tianguis? Yo no tengo ni idea cómo se llama. Mercado Municipal Villa Zacatepec, así se llama. Pero aquí también hay un tianguis. Y pues, ¿cómo se llama el tianguis? Díganme. ¿Les gustaría recorridos por los tianguis? Díganme en los comentarios. Claro que sí. Y denle like. Bueno, al parecer ya estoy ingresando a la calle Faisanes. Está ancha, Sí se ve muy diferente cuando voy en transporte público caminando, Sí está anchota la calle. Tengo unas ganas de comprarme un atolito, pero no veo ningún puesto. Es que ya es un poco tarde, ya son las 11 de la mañana. No, 10, las 10:11. Y no veo ni un puesto de tamalitos. He estado viendo muchos videos en TikTok y en Instagram de su boicot que hacen contra la Coca-Cola comprando Pepsi. No manches, mejor compren jarritos, Red Cola. En Estados Unidos creo que no hay, por eso lo hacen, pero aquí compren jarritos y Red Cola, que esa es marca mexicana y siento que vamos a ayudar mucho a esas compañías mexicanas. Entonces, yo que me voy a comprar un refresquito para el calor, porque ya está haciendo mucho calor, porque no encuentro tamales. Y si se me antoja un tamal y un atole, pues vamos a ver si encuentro uno. Allá atrás vi un puesto de tamales, pero había mucha viejita y me dio pena. O sea, me dio pena. Yo que voy a buscar otro a ver si no hay gente, nomás donde esté la señora. Oigan, por cierto, yo nunca he visto un hombre vendiendo tamales y atole. Siempre son mujeres y mayormente son como que señoras mayores, pero nunca he visto un hombre, Qué raro, ¿habrá? Hace demasiado calor, pero aún así no me voy a dar por vencido por mi atole y mi tamal, o por lo menos el puro tamalito, uno de mole. Está tranquilo, Yo siento que ser por una calle principal, pero esa que es calle o avenida. Voy a decir que es avenida y me van a decir que es calle. Pero siendo la principal, está tranquilo, está relax. Y pues también es temprano, apenas van a ser 10:30 de la mañana, entonces, y siendo domingo, entonces yo creo que por eso está tranquilo. Pero entre semana, no manches, ya ha de ser un caos, ¿no? Ahorita obviamente que todo está cerrado, pero sí también se ve que hay demasiado comercio en esta calle Faisanes. Bueno, pues yo seguiré buscando mi atolito. Bueno, hemos acabado con la calle Faisanes y ya llegamos a la avenida de Palomas. Y después vamos a seguirnos todo derecho porque sigue Faisanes Norte. Así según Google Maps, Faisanes Norte. Y pues vamos a ver qué onda. Pues esta calle está bien relajada, Está bien relax. La grabé poquito porque pues imagino que querían verla. Si es que vámonos de aquel lado. Perritos. Míralos. De hecho, ya ahí hay una aurrera. Imagino que la gente la va a ubicar por aurrera. Ay, vamos a pasarnos porque aquí hay que estar bien truchas para cruzar. Y pues, digamos que ya estoy en Aurrera de Palomas, para que sepan dónde ando. Hay por los que como yo no se saben los nombres de las calles. Estoy en Aurrera de Palomas. Ay, qué fresco se siente aquí. ¿Quién compra aquí? ¿Sí está barato? Porque por lo menos de ahí no, ¿qué va haciendo? Ahí por Fobi, algo así. Esta Aurrera, que está ahí en el puente que va para Central de Abastos, en Mexibus, ahí está una Aurrera. Es caro, a mí se me hace caro. Casi está igual que Soriana o Chedraui. Y a veces hasta Chedraui, Soriana está un poco más barato, pero Aurrera sí ya se me hace caro. Pero aquí, ¿qué tal está? Bueno, ahí atrásito me compré un cafecito porque no encontré atoles. Me compré un café mejor.
Yo sinceramente prefiero comprarle a las personas que están vendiendo así que irme a los cafés caros, ya saben de qué hablo. Mejor un cafecito así solito y pues, vamos a echarle la mano a la misma gente mexicana, ¿no? Con sus cafecitos, con lo que vendan su pan. Y pues yo no compré pan porque no voy a poder comérmelo y grabar al mismo tiempo. Bueno, ya aquí acabamos con esta calle, pero, o sea, sigue. Es que como llamarla, es como una cuchilla, ¿no? Como que está chueca la calle. Y aquí enseguida está una hilera de árboles que creo va siendo la parte pues más solita, creo yo. Entonces vamos a investigar, ¿va? Bueno, se supone que me tengo que meter por esta calle. Es como en Z, hice una Z y me meto en esta calle. Pero aquí los motociclistas no me dan mucha confianza, que digamos. Se supone que esta derecho nos va a sacar a la carretera México-Texcoco. Lechería Texcoco. Vamos a ver qué nos encontramos sobre esta calle. Pues aquí los valecitos, eso, haciendo deporte, jugando fútbol. Creo que eso está perfecto. Y pues ya enseguida, ven, ya está la carretera Lechería Texcoco. De hecho me voy a ir por ahí y a ver qué nos encontramos. Voy a pasarme de este lado porque está haciendo muchísimo calor. ¿Cómo se llama esta unidad? Díganme en los comentarios, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Quién vive aquí más que nada? O amigo suscriptor, ¿vivirás aquí? En esta unidad. La verdad no sé. Tú dime. ¿O están caros los departamentos? A mí me gustaría rentar un departamento, pero no sé si estén caros. Si estarán caros aquí. Y es que el Mexibus está bien cerquitas, ¿no? Literalmente lo tiene cerca. Caminando por esta calle veo que unas las hacen como cerradas. No sé si los hagan por protección o no sé. Ay, tomándome este café me dio más calor todavía. Es que tenía hambrita. Ya llego a mi casa y voy a desayunar bien. Nada más salí con un cafecito en la panza y ahorita me estoy chingando otro. Se me hizo muy cortito este recorrido, Pensé que me iba a tardar más. No sé, pero en Google Maps como que las calles se hacen muy largas. Bueno, yo las veo muy largas, pero ya al caminarlas se me hacen muy cortitas. Esta calle sí se me hizo corta. Ay, el perrito, miren ahí bien a gusto. Bien Agustín. Echado en el mero sol. Hemos llegado a la carretera Lechería Texcoco. De hecho aquí hay unos deshuesaderos. ¿Esto sería ilegal? ¿Quién sabe? O legal. Hay demasiados autos aquí destartalados. Pero me imagino que estar así en la avenida, pues han de ser legales, ¿no? La gente que viene y compra sus chatarras, vende sus chatarras. Pues yo creo que aquí pues ya le quitan lo que les sirva, ¿no? Ya me lo voy a llegar lo que es al puente que está del Mexibus a Central de Abastos. Y miren aquí abajo del puentecito. Ya saben, lo de siempre. Hay un poco de puente en tu basura. Ah, no manchen, aquí van a creer que aquí en medio de todo. Aunque los perros también arrastran las bolsas y pues las despedazan para ver qué se tragan. Mucho papeleo. Uf. No, sí está duro el calor, Está durísimo. Ahora en el viaje de Tijuana a Cancún, no, sí van a estar buenas las caminadas. Ahorita llevo 2 horas caminando y sí, ya estoy algo cansado. Y mi plan es caminar unas 6 horas mínimo diarias. Si no me voy a atrasar demasiado. Miren, se renta cuarto aquí. Allá adelantito yo recuerdo que vi una como capillita. Pero en esa capillita había bastante basura. Vamos a ver si todavía sigue esa capillita. 11 de la mañana y está el solazo, pero con todo. Las calles sí se ven medio salvajes. ¿Alguien conoce a Sasa el italiano? Él más o menos también se dedica a hacer recorridos así sobre calles, pero es que él sí entrevista a la gente y a mí me da vergüenza. Me da pena entrevistar a la gente. Sí me gustaría, pero ay, es que aquí en Ecatepec sí son medio huraños. No les gusta que los graben. Obviamente menos que los entrevisten. Pero sí estaría bien, unas entrevistas acá a los chicos del barrio.
Me parece que sí está esa capillita, ¿eh? Ay, voy a cruzar esta parte. Listo. Ahí está. Hemos llegado. Corran, 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 corran. A la capillita. ¿Qué imagen habrá estado aquí? Pero se ve todo chamuscado. Uy, allá al fondo hay una arañota. Bueno, un nido de araña, miren. Ay, a mí me dan cosas las arañas. Ay, ahorita que me brincara. Uy, aquí hay una, no la había visto. Miren. A ver, ay, ahorita que me brinque. Me dio cosa. Y pues sí, díganme, alguien que conozca esta capillita, qué imagen había aquí, qué es lo que pasó. Y al lado, un río de basura. Hay una mochilita de un changuito. Es un changuito. Qué basurero, Mejor la vienen y la botan que pagar 10, 20 pesitos. Y esta aquí se va a acumular y acumular y acumular. No manchen, hay que hacer conciencia, chingado. Ahí hay una persona de escasos recursos. Me imagino que también ahí vive, está recolectando, yo creo, botellas. Luego fíjense que esas personas son más chidas, sí son más chidas que pues la gente aquí que se cree de varo. Son muy humildes esas personas. Y humildad no quiero decir con que sean de escasos recursos, sino que, o sea, son chidos. O sea, a veces la gente que tiene dinero, pues esa humildad, pues no existe, porque son remamones y qué gente grosera, ¿no? Pero ellos son buena onda. Pero tengo unas ganas de entrevistar así a gente, pero la pena no me deja. Ojalá un día me anime. Ojalá. Pues ya acabamos el recorrido. Ya estamos aquí en el puente de Central de Abastos del Mexibus. Y otra cosa también, estos pilares ¿para qué serán? Porque ya también tienen un tiempo y no terminan esta obra. Quién sabe cómo, para qué. Y si es un puente, ¿cómo le harían con la torre de luz? ¿Cómo la atraviesan? De este lado hay varios también. Ya saben, gastar dinero a lo güey. Pues eso es todo, ha sido el recorrido de Palomas. Un pequeño recorrido porque me dijeron que por esa calle. Y nos estamos viendo en otro video. Bye bye.